Nunca pensé que un simple desvío en el camino pudiera cambiar para siempre todo lo que creía sobre mi familia. Esa tarde en Fresno estaba tranquila, y yo regresaba a casa después de visitar una obra cuando pasé cerca de la casa de mi yerno. Raúl siempre vivió en un condominio discreto, y como tenía tiempo, decidí parar para ver si necesitaba ayuda con un proyecto en el patio que venía comentando. Pero cuando vi el coche de Mirta parado allí, un sedán gris metálico que debería estar en nuestro garaje, un escalofrío me recorrió la espalda. No había motivo para que ella estuviera allí sola. Mi corazón se aceleró y sentí como si un instinto antiguo me dijera: algo muy malo está pasando. Estacioné la camioneta un poco lejos y caminé despacio, escondiéndome entre las sombras de los árboles del jardín. Las voces que venían de dentro de la casa me hicieron parar al instante. Reconocí la de Mirta de inmediato. Había una risa seca, casi arrogante, que hacía mucho tiempo no escuchaba de ella. Espié por el costado de la ventana tratando de no ser visto. Fue entonces cuando las palabras de ella y de Raúl comenzaron a mezclarse en un diálogo que me pareció un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizado allí, incapaz de creer lo que oía. Cuando este viejo firme los papeles, todo será nuestro, dijo ella con un tono de desprecio que me atravesó como un cuchillo. Con la documentación correcta, nos quedamos con la mitad de todo lo que construyó en 25 años. Es cuestión de tiempo. Sentí mis manos sudar. Raúl, con la voz calculada de abogado, respondía fríamente: ya tengo todo organizado. Las cuentas, los inmuebles, la empresa. Hasta septiembre, Mirta, estarás libre y millonaria. Él nunca se imaginará que los dos llevamos meses preparándolo todo. Cada palabra sonaba a veneno. Mi cuerpo temblaba tanto que necesité apoyar la mano en el muro para no caer. Allí, delante de mí, se derrumbaba toda una vida. Mientras yo pasaba décadas de arduo trabajo levantando paredes, ella construía un teatro a mi lado, fingiendo amor, complicidad, y tramando para quitarme todo. Y lo peor, junto al hombre al que acogí como un hijo, el marido de mi Valeria. Esa doble traición no era solo por dinero, era por destruir lo que yo era. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué el celular del bolsillo y con un gesto automático, comencé a grabar. Las voces continuaban. Raúl hablaba de mis bienes como quien hace un inventario de cosas muertas. Terrenos, propiedades alquiladas, equipos de la empresa. Él nunca esconde nada. Yo tengo copias de todo. Tú solo necesitas seguir sonriendo hasta la fecha correcta. Mirta se rió. Esa risa que un día me conquistó y que ahora sonaba como una sentencia. 25 años escuchando las aburridas historias de construcción, fingiendo que me importaban sus problemas. Y él cree que amo a este hombre. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil. Tal vez 15 minutos, tal vez más. Cada frase grabada parecía robar un pedazo de mi pecho. Cuando logré finalmente retroceder, sin que me vieran, volví a la camioneta y cerré la puerta despacio, tratando de controlar la respiración. Me senté y me quedé mirando mis manos en el volante. Esas mismas manos que levantaron ladrillo por ladrillo para darles comodidad. Esas mismas manos que un día sostuvieron las de ella en el altar. Y ahora temblaban, no por el peso del trabajo, sino por el peso de una verdad que no quería ver. El recuerdo de todo lo que construí a su lado comenzó a confundirse en mi cabeza. Lo había dado todo. De la nada, venían las imágenes. Nuestra boda sencilla en una iglesia de barrio, cuando yo aún no tenía nada. Luego, la llegada de nuestra hija, Valeria. El orgullo que sentí al cargar a ese pequeño ser en brazos y prometerle un futuro mejor. Y el resto de mi vida fue eso. Levantarme temprano, trabajar hasta la noche, sin quejarme, solo para que nunca faltara nada. Era a este hombre al que ahora llamaban viejo tonto. Conduje la camioneta de regreso a casa casi sin ver la carretera. El sol de Fresno descendía en el horizonte, pero dentro de mí solo había oscuridad. Al llegar, estacioné frente a la casa que yo mismo construí con mis propias manos, cada clavo, cada ladrillo. Me senté allí dentro, en el asiento del conductor, sin fuerzas para bajar. El silencio de la calle contrastaba con el ruido dentro de mi cabeza. Por primera vez, vi esa casa de otra manera. Todo lo que representaba, amor, familia, seguridad,
se había transformado en una fachada. Entré en casa despacio. Los muebles, las fotos, los recuerdos, todo parecía ahora un escenario falso. Tomé un portarretratos con una foto antigua nuestra, sonriendo frente al primer camión de la empresa. Mirta me sostenía el brazo con orgullo, y yo, inocente, creía que estaba siendo amado. Y ahora descubría que aquel abrazo escondía planes fríos. El dolor era tan profundo que no salió un grito, ni una lágrima. Salió solo una certeza. No iba a permitir que ellos ganaran. Me senté en la oficina, puse la grabación en el celular y escuché todo de nuevo. Cada palabra de ellos me hacía sentir una mezcla extraña de tristeza y fuerza. Aquello que iba a destruirme terminó despertando algo dentro de mí. Una calma nueva, un enfoque que no sentía desde hacía mucho tiempo. Allí, solo, decidí que no me rebajaría, que no discutiría ni suplicaría. Me levantaría y protegería todo lo que construí, en silencio. Antes de continuar, ¿alguna vez pasaste por algo similar? Dime desde dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Pasé la noche en vela en el sillón de la oficina, escuchando una y otra vez la grabación. Cada vez que la voz de Mirta decía esas palabras frías, mi pecho ardía, pero al mismo tiempo mi mente se iba aclarando. Si ellos creían que yo iba a desesperarme y correr a enfrentarlos, estaban equivocados. Pasé 40 años levantando paredes y cuidando cada detalle de un negocio que nació con un camión viejo y 2 manos llenas de callos. No era ahora, al final de mi vida, que iba a entregar todo sin luchar. Cuando el sol comenzó a entrar por las cortinas, ya había tomado la decisión. Ellos nunca sabrían que yo lo descubrí. Iba a sonreír, ibas a actuar normalmente, y en silencio, iba a mover cada cimiento financiero de mi vida. Si Mirta y Raúl estaban montando un proceso para arruinarme, yo iba a desmantelar pieza por pieza ese castillo de naipes, pero a mi manera, sin ruido, sin darles la satisfacción de ver mi sufrimiento. Ese mismo día, fui directo a la oficina de la empresa. Mi equipo se extrañó al verme tan temprano, con camisa de manga larga y con esa expresión seria que solo usaba cuando algo grande estaba sucediendo. Entré en la sala de reuniones. Cerré la puerta y saqué las carpetas más importantes de la caja fuerte. Desde hacía años mantenía allí los contratos, balances y documentos que nadie, salvo yo y el contador, conocía. Quien me mira, ve solo un hombre sencillo, pero pocos saben lo cuidadoso que siempre fui con los detalles. Llamé al único amigo en quien confío ciegamente. Antonio Segura, mi contador y compañero de lucha desde que la empresa era solo una idea. Cuando él contestó, mi voz estaba firme. Antonio, necesito hablar contigo ahora. Es urgente, pero no por teléfono. Él no preguntó nada, solo respondió, te espero en mi oficina en 20 minutos. Y allá fui yo, con la grabación en el bolsillo, el corazón latiendo y la sensación de estar a punto de cruzar un camino sin retorno. Cuando terminé de contarle todo, Antonio se quedó en silencio por un tiempo. Me miró con una mezcla de compasión y respeto. Salvador, lo que te hicieron no tiene perdón, pero vamos a usar la cabeza. Primero, proteger lo tuyo. Después, desenmascarar a esos dos. Él me ayudó a trazar un plan. Mover los bienes más valiosos a estructuras seguras, revisar cuentas conjuntas, impedir transferencias y preparar un dossier con todas las pruebas que teníamos. La grabación, según él, era una pieza de oro que nadie podría discutir. Salí de su oficina diferente. Todavía estaba herido, sí, pero el dolor ahora se había convertido en un arma. Pasé los días siguientes actuando como si nada hubiera pasado. Mirta no sospechaba de nada. En la cena, ella me preguntaba cómo había sido el trabajo y yo sonreía como siempre, fingiendo cansancio y contando anécdotas de los muchachos de la obra. Solo que por dentro, cada palabra de ella era una mentira que yo aprendía a soportar para tener paciencia hasta el momento adecuado. Esa misma semana, comenzaron las señales de que mi silencio estaba funcionando. Las cuentas conjuntas, una a una, se fueron bloqueando para movimientos. Cada vez que Mirta intentaba usar una tarjeta, yo lo sabía, porque recibía alertas directamente en el celular. Y poco a poco, ella comenzó a mirarme diferente. Ya no era esa mirada segura de quien cree tener el control. Era una mirada inquieta,
buscando pistas de lo que estaba sucediendo. Valeria, mi hija, fue la primera en notar que había una tensión extraña. Me llamó una tarde y preguntó, «Papá, ¿todo está bien entre tú y mamá? Ella anda nerviosa, diferente». Su voz me hizo un nudo en la garganta. No quería arrastrarla al medio de ese juego sucio. Respiré hondo y respondí, «Hija, todo está bien. Solo algunos problemas de trabajo. No te preocupes». Por ahora, necesitaba ahorrarle ese dolor. Por la noche, después de que Mirta se fue a dormir, me quedé sentado en la cocina con una taza de café, pensando en cómo las personas que más amamos a veces se transforman en extraños. Yo la miraba acostada en la cama y pensaba, ¿algún día realmente me amó? ¿O todo fue un papel bien ensayado? Esas preguntas dolían más que cualquier traición financiera. Y aún así, yo sabía que necesitaba aguantar ese dolor hasta el final. 2 días después, cuando ella me llamó afligida diciendo que la tarjeta había sido rechazada en el restaurante donde almorzaba con sus amigas, entendí que la guerra silenciosa había comenzado. Su voz estaba cargada de rabia y vergüenza. «Salvador, hay algo mal con nuestras cuentas». Y yo, fingiendo sorpresa, respondí con la mayor calma del mundo. «Vaya, qué extraño, Mirta. Voy a ver con el banco mañana. Debe ser algún problema técnico». Y colgué, dejando que la primera grieta en su castillo comenzara a aparecer. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco y hablé directamente con el gerente que me conocía desde hacía años. Le pedí que reforzara todas las medidas de seguridad y bloqueara cualquier acceso sin mi autorización presencial. Él me miró con respeto, percibiendo que algo serio estaba sucediendo, pero no hizo preguntas. Salí de allí sintiendo que un muro invisible comenzaba a levantarse entre mí y los planes de Mirta y Raúl. Poco a poco, iba cerrando cada puerta que ellos creían que estaban abiertas. Por la tarde, como si nada hubiera pasado, pasé por la obra de la nueva clínica que estamos construyendo y me quedé un tiempo conversando con los muchachos. Escuchar el ruido de los martillos y ver el concreto siendo preparado me trajo de vuelta a mi lugar, a lo que soy de verdad. No soy un hombre que vive de intrigas o mentiras. Soy un hombre de ladrillos, de estructura firme. Tal vez por eso, en ese momento, sentí aún más fuerza para continuar con mi plan en silencio, sin dejarme llevar por la rabia. Pero cada día que pasaba, la actuación de Mirta se hacía más evidente. Llegaba a casa con ese aire preocupado, tratando de parecer tranquila, pero yo veía en sus ojos que algo se estaba desmoronando. En conversaciones en la cena, soltaba preguntas sutiles sobre la empresa, sobre contratos, fingiendo curiosidad. Yo respondía con la misma paciencia de siempre, pero cada respuesta mía ahora era calculada. Ella quería información para su proceso, y yo solo le daba lo que fuera inútil. Fue en ese mismo periodo que percibí algo aún más peligroso. Raúl estaba tratando de usar a Valeria para sacarme detalles sobre la empresa. Mi hija me llamaba diciendo que él le hacía preguntas extrañas durante las comidas. Quería saber quién firmaba los contratos, quién manejaba las cuentas internacionales, cuánto valían los terrenos. Era como si él estuviera armando un rompecabezas, usando a su propia esposa como pieza, sin que ella se diera cuenta. Esto me dio más certeza de que necesitaba actuar rápido. Volví a escuchar la grabación innumerables veces, memorizando cada palabra. Y una cosa quedó clara: ellos subestimaron completamente mi capacidad de pensar. Creyeron que yo era solo un hombre bueno, cansado, que no sabría reaccionar. Olvidaron que para llegar hasta aquí, tuve que enfrentar bancos, leyes, negociaciones y todo tipo de dificultades. Si había algo que yo sabía hacer, era planificar. Con la ayuda de Antonio, comencé a organizar documentos para proteger todo lo que construí. Transferimos legalmente parte de los bienes más importantes a una estructura que Mirta y Raúl jamás imaginarían que existía. En el papel, para quien mira desde afuera, todavía parecía que todo estaba como antes, pero en realidad, ellos estaban peleando por un castillo de arena. Lo que tenía valor real ya estaba seguro, y eso me trajo una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina de casa, oí la puerta golpear más fuerte de lo normal. Era Mirta llegando, y por lo visto, con la paciencia al límite.
Vino hasta la cocina con pasos apresurados. Tiró el bolso en la mesa y me miró como si esperara alguna explicación. ¿Salvador? Otra vez mi tarjeta no pasó. ¿Qué está pasando? Levanté la cabeza despacio, la miré y dije con toda la calma del mundo: extraño eso, Mirta. Mañana mismo llamo al gerente y lo resolvemos. No te preocupes. Y volví a mis papeles, como si nada tuviera importancia. Ella se quedó unos segundos mirándome, tratando de encontrar un signo de culpa o nerviosismo en mí. Pero no encontró nada. En ese momento, percibí que su confianza estaba comenzando a desmoronarse. Esa máscara de tranquilidad que ella usaba se estaba deshaciendo. Y detrás de ella, comenzaba a aparecer una mujer con miedo. Y ese miedo iba a aumentar cada día. Mientras tanto, Valeria volvió a llamarme, preocupada. Papá, Raúl está raro. Pregunta demasiado sobre tus cosas y mamá anda diferente, ansiosa. ¿Hay algo que deba saber? Esa pregunta me dolió más que todas las demás. Respiré hondo y dije: hija, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Solo prométeme que, si percibes algo muy mal, me buscarás a mí antes que a cualquiera. Y ella prometió. En ese momento percibí que la hora de revelarle la verdad estaba llegando. Esa noche, me senté solo en el porche de casa. El viento de Fresno soplaba cálido, y las luces de la calle parecían distantes. Miraba la oscuridad y me preguntaba en qué momento la mujer que un día dijo amarme se transformó en la persona que ahora intentaba destruirme. Y por primera vez, sentí que, por mucho que doliera, quizás sería mejor empezar de cero, libre de todo eso. Pero antes, necesitaba cerrar esta historia con dignidad. 2 días después, al volver de la obra, encontré a Mirta en la sala, hablando en voz baja por el celular. Cuando me vio entrar, se puso nerviosa, colgó rápido y trató de disimular, diciendo que era una amiga del club. Me senté en el sofá sin decir nada, solo observándola mientras se quitaba los zapatos. Por dentro, yo sabía muy bien con quién hablaba: Raúl. Todo ese teatro solo me confirmaba que se estaban desesperando cada vez más. Y eso era exactamente lo que yo quería. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Antonio. Pasamos horas revisando los registros de los últimos años. Encontramos transferencias sospechosas hechas por Mirta, valores que salieron de cuentas conjuntas sin mi conocimiento, y fueron a parar a una cuenta de ahorros abierta, a nombre de ella y de Raúl. Documentamos todo, cada extracto, cada firma, cada detalle que mostraba cómo venían montando este esquema escondido. Aquello se convertiría en la prueba perfecta para el momento adecuado. Mientras tanto, también decidí contratar a un investigador privado, un conocido de confianza que ya había trabajado para mí en situaciones complicadas. Le expliqué todo con calma y le di la misión de seguir discretamente a Raúl. Llamadas, reuniones, cuentas. Necesitaba todas las piezas de este rompecabezas. Él solo asintió y dijo: no se preocupe, Salvador. Le traeré todo. Al final de esa misma semana, comencé a notar la tensión en la mirada de Mirta. En la cena, evitaba mirarme, revolvía el plato sin comer bien e intentaba iniciar conversaciones banales que morían en el aire. Quizás era la primera vez, en 25 años, que ella no lograba leerme. Este cambio de posición la estaba matando por dentro. Y yo seguía tranquilo, porque cada silencio mío era una forma de mostrar que la ventaja ahora era mía. Un viernes, mientras organizaba los papeles de la empresa, Valeria apareció sin avisar. Se sentó frente a mí y mirándome a los ojos, dijo: «Papá, te lo pregunto de nuevo. ¿Hay algo mal? Porque veo que mamá está nerviosa, Raúl también, y siento que estoy en medio de algo que no entiendo». Me quedé en silencio unos segundos. Entonces decidí, era hora de que ella supiera la verdad, aunque le doliera. Abrí el cajón, saqué el celular y se lo entregué. «Quiero que escuches esto, hija. Es duro, pero es mejor que lo escuches de mí que de boca de otros». Le di play a la grabación, y el silencio de la sala fue reemplazado por las voces de Mirta y Raúl conspirando contra mí. Me quedé observando cómo su rostro cambiaba de expresión con cada frase. Primero, confusión. Después, incredulidad. Luego, ira. Cuando la grabación terminó, se quedó inmóvil,
sosteniendo el celular con las manos temblorosas. Papá, ¿esto es verdad? Ellos realmente hicieron esto. Solo asentí con la cabeza, sin fuerzas para decir nada. Valeria se llevó las manos a la cara y lloró bajito. Era un dolor doble, la traición de su madre y de su marido, las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Cuando pudo hablar de nuevo, dijo, «Juro que no sabía nada. Nunca imaginé». Le tomé la mano y respondí, «Hija, lo sé. Tú no tienes la culpa. Ahora entiendes por qué estoy tranquilo, ¿verdad? Porque sé exactamente quiénes son estas personas y no voy a dejarme destruir por ellas». Se secó las lágrimas y me abrazó fuerte. «Estoy contigo, papá. Puedes contar conmigo». En ese abrazo sentí un peso salir de mis hombros. La peor parte de esta historia era perder la confianza de mi hija, y ahora sabía que eso no iba a suceder. Con ella a mi lado, todo quedó más claro. Le dije, «Valeria, ahora necesito que sigas actuando con normalidad. No cambies nada. No les digas que sabes de la grabación. Esa será nuestra fuerza». Ella estuvo de acuerdo. A partir de ahí, dejamos de ser solo padre e hija. Nos convertimos en aliados. Esa noche, solo, escuché la grabación una vez más, pero esta vez no lloré. Solo escuché y planifiqué. Ya no había dolor, había estrategia. Sabía que Raúl y Mirta creían que lo controlaban todo, solo que no sabían que ahora era yo quien controlaba cada paso, y que, en breve, iban a entender que jugar con un hombre que construyó todo con sus propias manos tiene un precio alto. Pocos días después, comencé a percibir que su comportamiento estaba cambiando. Raúl dejó de mirarme fijamente en las reuniones familiares. Mirta caminaba de un lado a otro dentro de casa, ansiosa, siempre con el celular. Sentían que algo se les escapaba de las manos, incluso sin saber exactamente qué. Y era ese el momento que yo estaba esperando. Su miedo creciendo solo, incluso antes de que yo mostrara todas mis cartas. El sábado por la mañana recibí una llamada del investigador que había contratado. Su voz era firme y directa, como quien sabía que lo que tenía que contar lo cambiaría todo. «Salvador, ya tengo material suficiente. Reuniones con abogados, transferencias sospechosas, encuentros fuera del horario de oficina. Y lo más importante, están planeando presentar una demanda de divorcio de emergencia y usar argumentos de abuso financiero. Tengo audios de conversaciones entre los dos montando toda esa historia falsa». Respiré hondo y le di las gracias. Las piezas del rompecabezas estaban todas en mi tablero. Ese mismo día, me encontré con Antonio para organizar esos nuevos documentos. Pasamos horas revisando cada archivo, armando un dossier detallado. Allí había de todo: movimientos bancarios, pruebas de traición, audios del investigador. Cuando terminé de firmar las últimas páginas, lo miré y dije, «Ahora solo queda esperar a que den el siguiente paso». Él sonrió y respondió, «Será el mayor error de sus vidas». Mientras tanto, Valeria se acercaba cada vez más a mí. Pasábamos tardes conversando en la oficina de la empresa, ella escuchando mis consejos y yo oyendo su corazón romperse poco a poco. No es fácil para una hija darse cuenta de quiénes son realmente su madre y su marido. Y yo, incluso con todo el dolor, procuraba recordarle que esa experiencia la haría más fuerte. «Saldrás de esto más sabia, hija mía, y aprenderás a valorar a quienes están a tu lado de verdad». La semana siguiente, el escenario comenzó a cambiar. Mirta y Raúl se dieron cuenta de que las cuentas estaban inaccesibles. En cada intento de movimiento, un bloqueo. Y cuanto más desesperados se ponían, más errores cometían. Mensajes nerviosos, llamadas fuera de hora. Yo, por otro lado, mantenía el mismo ritmo de vida, la misma sonrisa en la empresa, como si nada estuviera sucediendo. Este contraste comenzó a hacer que se sintieran acorralados. Una de esas noches, mientras ella lavaba los platos, Mirta habló con esa voz baja, como quien intenta no demostrar debilidad. «Salvador, está pasando algo que yo debería saber». Me sequé las manos con calma. La miré y respondí, «Nada fuera de lo normal, Mirta. Solo negocios». Su expresión delataba el miedo. Por dentro, yo sabía. Ella estaba viendo su propio castillo desmoronarse sin siquiera entender de dónde venía el viento. 2 días después,
recibí una llamada de Valeria que me puso en alerta. Papá, Raúl está insistiendo en que le cuente cosas sobre las cuentas de la empresa, sobre documentos. Dice que es para ayudarte, pero siento que no es eso. No quiero decirle nada. Le di las gracias y le pedí calma. Hija, sigue tranquila. Esto solo confirma todo lo que ya sabemos. Él está desesperado. En ese momento, percibí que estaban entrando en la fase final del plan. Un movimiento arriesgado para intentar derribarme de una vez. Solo que ellos no sabían que yo ya me había adelantado en todas las jugadas. Y esa certeza me dio una paz tan grande que, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Al día siguiente, me encontré con el investigador en una cafetería discreta. Él trajo una memoria USB y un informe completo. Allí estaban las grabaciones de sus reuniones, donde planeaban pedir una orden de restricción contra mí, alegando que yo era un hombre agresivo y controlador. El plan era pintar un retrato falso de mí, usando el dinero que yo mismo les había dado durante años. La ironía del destino me hizo sonreír. Volví a casa al final del día, me senté en el porche y me quedé mirando el patio. El viento traía el olor de la tierra mojada, y mientras escuchaba el sonido distante de la ciudad, sentí que una fase estaba terminando. Ellos creían que estaban a punto de destruirme. Pocos sabían que yo estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Cuando su mentira saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Antes de ir a dormir, miré una vez más la casa que construí con mis propias manos. Cada ladrillo de esa pared guardaba una historia, y era por esa historia que iba a luchar. No por el dinero, no por el orgullo, sino porque nadie tiene el derecho de robar la dignidad de un hombre honesto. Pocos días después, recibí una invitación inesperada. Valeria quería almorzar conmigo a solas, sin Raúl y sin Mirta. Elegimos un restaurante pequeño, lejos del centro. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una expresión decidida en el rostro. Tan pronto como me senté, fue directo al grano. Papá, ya no puedo vivir dentro de esta mentira. He decidido. Voy a separarme de Raúl. No quiero estar al lado de un hombre capaz de traicionar a su propia familia. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras, y luego le tomé la mano con fuerza. Estás eligiendo la verdad, hija, y esa elección te liberará. Valeria explicó que había reunido el coraje después de escuchar la grabación decenas de veces. Cada palabra de su marido era como una herida, y aún así, dijo que prefería enfrentar el dolor ahora que pasar la vida al lado de alguien que la usó como puente para destruir a su propio padre. Esa decisión me dio aún más fuerzas. Saber que mi hija estaba conmigo no tenía precio. Vamos a pasar por esto juntos, prometí. Después del almuerzo, regresé a casa y me senté en la oficina. Tomé la memoria USB que el investigador me entregó y comencé a organizar todo en carpetas. Cada conversación grabada era más reveladora que la anterior. Hablaban de mí como si yo fuera un trofeo a derribar. Planeaban no solo quitarme el dinero, sino destruir mi imagen, humillarme en público. Esa era la parte más cruel. No querían solo los bienes, querían acabar con mi dignidad. Fue ese día que tomé una decisión definitiva. Cuando ellos intentaran dar el golpe final, yo iría al tribunal con todas las pruebas. No habría escándalo antes de eso. Hasta entonces, silencio absoluto. Esa era mi forma de justicia. Dejar que ellos mismos cavaran el agujero en el que caerían. Mientras tanto, Mirta seguía fingiendo que todo estaba normal, pero cada vez más irritada con la falta de acceso al dinero. Por la noche, se paseaba por la casa hablando por celular, y cuando se daba cuenta de que yo estaba cerca, cambiaba de tema. Yo solo observaba. Sabía que cada paso de ella me acercaba más al fin de ese juego sucio. Esa semana recibí otra llamada del banco. El gerente me informó que habían ocurrido varios intentos de movimiento en cuentas conjuntas y que todos habían sido bloqueados. Era obvio que Raúl y Mirta estaban intentando desesperadamente encontrar una manera de escapar de la situación. Cada día que pasaba, perdían más el control, y eso solo reforzaba que mi estrategia estaba funcionando. El domingo, mientras estábamos en la cocina, ella intentó nuevamente sacarme alguna reacción. Salvador, no sé qué está pasando, pero parece que ya no confías en mí. La miré fijamente,
y respondí con calma. Mirta, la confianza es como una casa. Tarda años en construirse, pero un segundo de descuido puede derribarlo todo. Y volví a revolver la olla, como si fuera solo una frase suelta. Vi en sus ojos que el mensaje había sido entendido. 2 días después, Valeria me llamó nerviosa. «Papá, esta mañana escuché a mamá hablando con Raúl. Están planeando acelerar todo. Van a presentar una solicitud de emergencia en el tribunal para intentar acusarte de control financiero y comportamiento abusivo». Su voz temblaba. «No quiero que te tome por sorpresa». Le di las gracias con cariño y le dije, «Hija, todo está bien. Ellos no tienen idea de lo que les espera». Pasé la noche preparando mentalmente la batalla. Sabía que ellos usarían cada recurso para pintarme como un monstruo, pero también sabía que, cuando llegara el momento de mostrar la verdad, no habría mentira que resistiera. Y mientras me acostaba, sentí algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, porque sabía que ya no era un hombre a la espera de la tragedia. Yo era un hombre listo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me puse mi camisa limpia y fui a la empresa como si fuera un día común. Pero dentro de mí sabía que el reloj había comenzado a contar. La tormenta estaba llegando, y yo estaba firme, esperando que el viento finalmente derribara todo lo que ellos construyeron a base de mentiras. 2 días después, llegó la primera citación judicial. Como yo ya esperaba, Mirta había presentado una solicitud de orden de restricción y apertura de un proceso de divorcio de emergencia, acusándome de abuso financiero y emocional. Recibí el documento en silencio. Me senté en mi mesa y leí cada palabra con calma. Las acusaciones eran absurdas. Decían que yo controlaba cada gasto, que usaba el dinero para intimidarla y que la dejaba sin recursos a propósito. Un retrato distorsionado de un matrimonio en el que, durante décadas, ella tuvo todo lo que pidió sin escuchar nunca un no. Cuando terminé de leer, solo sonreí. Era exactamente lo que esperaba que hicieran. No respondí nada ese día. En cambio, llamé a Antonio y al abogado que contraté especialmente para este momento. Nos reunimos a la mañana siguiente y les entregué todas las pruebas. Grabaciones, extractos bancarios, informes del investigador. Cuando el abogado terminó de ver todo, me miró y dijo, «Salvador, esto no es defensa. Esto es un contraataque impecable». El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Entré con la cabeza en alto, vistiendo una camisa blanca y un saco sencillo, el mismo estilo de siempre. No necesitaba parecer otra persona. Quería que me vieran como siempre fui, un hombre trabajador. Del otro lado de la sala estaban Mirta y Raúl, sentados juntos, con expresiones demasiado confiadas para quien estaba a punto de caer. Evité mirarlos. Me senté y esperé a que el juez abriera la sesión. La abogada de ella comenzó a hablar, describiéndome como un hombre controlador, un marido agresivo que usaba el dinero para castigar a su esposa. Cada palabra era una mentira. Y con cada mentira, yo solo bajaba la vista, sin interrumpir. Ella parecía ganar confianza a cada minuto, segura de que estaba ganando. Pero todo aquello formaba parte de mi plan. Dejar que se sintieran seguros antes de la caída. Cuando llegó el turno de mi abogado, pidió permiso al juez para presentar un audio. El juez estuvo de acuerdo, y la sala quedó en silencio. Entonces, la voz de Mirta resonó por los altavoces, clara y nítida. «Cuando este viejo firme los papeles, todo será nuestro. Con la documentación correcta, nos quedamos con la mitad de todo. Es cuestión de tiempo». Luego, entró la voz de Raúl. «Ya tengo todo organizado. Las cuentas, los inmuebles, la empresa. Hasta septiembre estarás libre y millonaria». Él nunca se imaginará que los dos llevamos meses preparándolo todo. Con cada frase, las expresiones de quienes estaban sentados al frente cambiaban. Primero, sorpresa. Después, indignación. Los abogados cuchicheaban entre sí. Cuando la grabación terminó, la sala estaba en silencio. El juez miró directamente a Mirta, que estaba pálida. «¿Hay algo que la señora quiera decir?», preguntó. Ella intentó hablar, pero la voz no le salía. La máscara se había caído allí mismo. Mi abogado entonces presentó los extractos bancarios, las transferencias ilegales, las pruebas de las reuniones secretas,
los audios del investigador. Todo. Cada detalle de aquella conspiración salió a la luz delante de todos. Ya no eran mis palabras contra las de ellos. Era la verdad desnuda y cruda, documentada. El juez interrumpió la sesión por unos minutos. Tal era la gravedad de lo que acababa de escuchar. Cuando regresamos, el ambiente en la sala era otro. La abogada de Mirta miraba hacia abajo, claramente avergonzada. Raúl, que hasta entonces mantenía la postura arrogante, parecía un hombre derrotado. Los observé en silencio, sin odio. Solo una certeza. Todo lo que habían planeado contra mí estaba volviendo con fuerza. El juez anunció que todas las medidas de emergencia solicitadas por Mirta fueron rechazadas, y más, que los documentos presentados por mí serían remitidos al Ministerio Público para investigación de fraude y perjurio. La sentencia fue rápida y clara. El intento de destruirme se había convertido en un tiro por la culata. Salí del tribunal sin mirar atrás. El sonido de las puertas cerrándose parecía cerrar un capítulo de mi vida. Cuando salí del tribunal ese día, sentí como si estuviera respirando de nuevo después de meses atrapado bajo el agua. El sol de Fresno pegaba fuerte, y aún así, el aire parecía ligero. No había alegría en mi victoria, solo alivio. Habían intentado destruirme y, al final, fueron ellos quienes quedaron expuestos ante todos. Simplemente fui hasta la camioneta y conduje en silencio, pensando en todo lo que había sucedido y en lo que aún estaba por venir. En los días siguientes, las consecuencias comenzaron a aparecer. El Ministerio Público abrió una investigación contra Mirta por falso testimonio y fraude, y contra Raúl por colusión y apropiación indebida de fondos. La noticia se extendió rápido, y de repente, las puertas que antes estaban abiertas para ellos comenzaron a cerrarse. Amigos, conocidos y vecinos se alejaron. La ciudad pequeña tiene esas cosas. Cuando la verdad aparece, corre más rápido que cualquier mentira. Valeria me llamó poco después de la audiencia. Su voz tenía un tono de orgullo y también de dolor. Papá, lo vi todo. Ya no tienen cómo mentir. Ya estoy preparando mis papeles para el divorcio. Voy a sacar a ese hombre de mi vida. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con firmeza. Hija, ahora es tu momento de liberarte. Mereces paz. En ese momento, tuve la certeza de que ella saldría más fuerte de esa tormenta. Mientras tanto, Mirta comenzó a experimentar la soledad que ella misma había sembrado. Las invitaciones a eventos desaparecieron. Las amigas de las que tanto se jactaba ya no contestaban sus llamadas. Y cada vez que la veía, percibía en su rostro una mezcla de vergüenza y desesperación. Ya no había lujo, ni pose. Solo el vacío de quien se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Raúl, por su parte, enfrentaba problemas aún más serios. El colegio de abogados inició un proceso disciplinario y los clientes comenzaron a abandonar su oficina uno por uno. La reputación que él tardó años en construir se estaba deshaciendo como arena, y en pocos meses perdió lo que más valoraba, el prestigio y la imagen de ganador. Todo esto por avaricia y falta de carácter. Yo, por otro lado, continué mi vida al mismo ritmo de siempre. Volví a la empresa, a las obras, al buen ruido de las máquinas y al olor a concreto fresco. Nunca fui un hombre de lujos. Lo que siempre me movió fue ver el fruto de mi trabajo creando algo sólido. Ahora, más que nunca, sabía que ese era el verdadero valor de mi vida. El resto, el dinero, los bienes, son solo una consecuencia. Valeria me visitaba con frecuencia. Se alejó completamente de su madre y de Raúl, y comenzó a reconstruir los lazos conmigo. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Hablábamos sobre el futuro, sobre lo que ella quería hacer con su propia vida, y percibía en ella una fuerza que antes no existía. La traición había dolido, pero también le había abierto los ojos. Un día, estábamos sentados en el porche, y ella me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes, papá? Siempre admiré tu forma de resolver las cosas en silencio. Cuando todo esto comenzó, pensé que ibas a explotar, a gritar, a hacer un escándalo. Pero me demostraste que la dignidad es el arma más grande que podemos tener. Yo sonreí y respondí, hija, gritar no construye nada,
Pero el silencio puede derribar paredes. Poco a poco, la paz fue regresando a mi casa. El peso que cargaba en mis hombros fue disminuyendo. Y cada mañana que me despertaba sin escuchar la voz de Mirta mintiendo a mi lado, era como un nuevo comienzo. Tardó, pero me di cuenta de que aquella traición, por más dolorosa que fuera, también me dio un regalo: la libertad de vivir sin máscaras cerca de mí. Cuando llegó la audiencia final, meses después, ya no sentía rabia. Solo entré a la sala con la cabeza en alto, listo para cerrar este capítulo de una vez por todas. Allí, ante el juez, Mirta aceptó los términos del divorcio, sin pensión, sin acceso a los bienes, con una división mínima de los recursos que estaban en el papel. El resto, lo que realmente tenía valor, estaba protegido. Ella salió de la sala cabizbaja, y yo me quedé observando. La batalla había terminado. Cuando todo terminó en el tribunal, y las puertas se cerraron detrás de nosotros, sentí como si toda una era hubiera quedado atrás. No hubo celebración, ni sonrisas, solo un silencio profundo, el mismo silencio que encontré cuando volví a casa ese día. Pero, esta vez, ya no me dolía. Era un silencio limpio, honesto, un vacío que ahora podría ser llenado por algo verdadero. En los meses siguientes, la rutina comenzó a tomar otro ritmo. Valeria decidió alejarse de todos esos malos recuerdos y alquiló un pequeño apartamento a pocas cuadras del mío. Fui con ella a comprar cada mueble, cada cortina, y juntos transformamos ese espacio simple en un lugar lleno de esperanza. Verla empezar de nuevo, libre de ese peso, fue uno de los mayores alivios que he sentido en mi vida. Mientras tanto, Mirta desapareció de los círculos sociales que un día frecuentó con tanto orgullo. Sin dinero, sin amigos y sin credibilidad, comenzó a buscar trabajos que antes jamás aceptaría. Raúl, por su parte, se hundió en procesos disciplinarios. Cada semana surgían nuevas noticias sobre los clientes que lo abandonaban, sobre las audiencias que perdía. Lo que intentaron quitarme se volvió contra ellos como un boomerang. Yo, por mi parte, volví a donde siempre me sentí en casa: la obra, el ruido de las máquinas, el olor de la madera, el polvo del concreto. Allí, entre paredes que se levantaban, encontré un pedazo de mí que pensé haber perdido. Y de repente, me di cuenta de que, incluso con todo el dolor, yo seguía siendo el mismo hombre que comenzó todo con sus propias manos. Las personas de la comunidad comenzaron a mirarme de forma diferente, no por lástima, sino por respeto. Muchos venían a saludarme en silencio, con un apretón de manos firme, y eso lo decía todo. Aquellos que antes aplaudían a Mirta, ahora se alejaban. La verdad, cuando sale a la luz, tiene el poder de limpiar lo que estaba sucio sin que uno tenga que levantar la voz. Fue en ese tiempo de calma que aprendí a valorar las cosas pequeñas. Tomar café despacio, escuchar el viento golpear las hojas al final de la tarde, conducir por las calles sin prisa, sintiendo el sol en el rostro. Cosas sencillas, pero que me recordaban todos los días que la vida continúa, y que es posible reconstruir un corazón incluso después de que haya sido roto. En una de esas tardes tranquilas, mientras estábamos sentados en el porche de su casa, Valeria me preguntó: «Papá, ¿lograste perdonar a mamá?». Me quedé unos segundos mirando el horizonte antes de responder. «Hija, perdonar no es olvidar, es soltar el peso que cargamos. No quiero vivir atrapado en lo que sucedió. Ella eligió un camino, y ese camino la llevó lejos de nosotros. Lo que ella perdió no fue el dinero. Fue la oportunidad de tener una vida entera construida con amor y verdad». Cuando dije eso, percibí que un nudo que me apretaba la garganta desde hacía meses comenzó a deshacerse. Quizás ese fue el verdadero comienzo de mi nuevo comienzo. Algunos meses después, la vida parecía finalmente haber encontrado un equilibrio. La empresa iba bien, Valeria estaba reorganizando su rutina lejos de Raúl, y yo había aprendido a apreciar los días sencillos, sin las sombras que antes me rodeaban. Por la mañana, cuando abría la ventana y sentía el viento fresco de Fresno, también sentía un tipo de gratitud que hacía mucho tiempo no experimentaba, la de poder respirar paz dentro de mi propia casa. Una mañana cualquiera, me senté en el porche con mi café y vi llegar a Valeria.
Traía una sonrisa que hacía meses no veía, una sonrisa ligera, de quien ya no carga peso. Se sentó a mi lado y me dijo, «Papá, ¿sabes lo que aprendí de todo esto? Que el silencio y la dignidad vencen más que cualquier grito. Tú me lo demostraste». Esas palabras quedaron grabadas en mí como un recordatorio del camino que elegí seguir. El tiempo pasó y, poco a poco, el ruido que antes provenía de los chismes y los juicios fue cesando. Mirta desapareció de las calles, de los círculos sociales, y ahora vive con el resultado de las decisiones que tomó. Raúl perdió su licencia de abogado, se mudó lejos, y dejó atrás una reputación destruida. El destino se encargó de cobrar cada paso en falso, sin que yo tuviera que mover un dedo. Yo, por otro lado, seguí levantando paredes, ahora dentro y fuera de las obras. Paredes que me protegen del rencor y del orgullo. Descubrí que la dignidad es la única riqueza que nadie puede robar. El dinero va y viene, pero dormir en paz tiene un valor que nada compra. La traición me enseñó esto de una manera dura, pero definitiva. Valeria y yo hicimos un pacto, una vez a la semana almorzar juntos, no para hablar del pasado, sino para pensar en el futuro. Poco a poco, nuestras conversaciones se llenaron de planes. Planes de viajes, planes de cambios en la empresa, planes de vida. En lugar de quedarnos atrapados en la herida, elegimos transformarla en fuerza. Un día, ella me preguntó, «Papá, después de todo, ¿aún crees en la familia?» La miré a los ojos y respondí, «Sí, hija, pero ahora sé que la familia no es solo sangre. La familia es quien está a nuestro lado cuando todo se derrumba. Y tú te quedaste». Ella sonrió y lloró al mismo tiempo, y en ese momento entendí que, a pesar de todo, aún teníamos algo que ni la mayor de las traiciones pudo romper. En el fondo, todo lo que sucedió me sirvió para recordar quién soy. Un hombre que nació con poco, que construyó cada cosa con su propio esfuerzo y que, aún traicionado, no perdió la capacidad de ser justo. Hoy, si miro hacia atrás, no siento ira. Siento solo un cierto orgullo por no haberme convertido en igualas a aquellos que intentaron destruirme. A veces, cuando camino por las obras y siento el olor a cemento fresco, pienso que la vida es como una construcción. Puede llevar años levantar una casa, y bastan segundos para derribarla. Pero cuando se tiene una base firme, se puede reconstruir, no importa cuántas veces intenten derribar. Y fue eso lo que hice con mi propia historia. Ahora mi casa está llena de silencio, pero es un silencio bueno, un silencio que no esconde conspiraciones, sino que guarda paz. Y cada rincón de ella me recuerda que sobreviví. Sobreviví al dolor, a la mentira y al abandono. Y que, al final, lo que quedó en pie fue aquello que construí con honestidad. Si esta historia te tocó el corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Y así, después de todo, elegí seguir. No para olvidar, sino para vivir. Porque nadie puede quitarle a un hombre el coraje de volver a empezar. Y yo, Salvador Montes, volví a empezar.